Leonardo Williamson y Enrique Quiqueixo. Participación especial, Dr. Diego Pena. Es una producción de Acrucom Producciones. No salimos. Pero muy buenos días, amantes de las aves, Jordan, Bernardo Williamson y audiencia, un nuevo programa de Hablando de Aves. Bueno, Bernardo, buenos días, se viene con todo. Bueno, ya los campeonatos están a flor de piel. Tuvimos el primero, un campeonato donde hubieron casi 100 aves ornamentales, anduvieron en los 90 por ahí. La verdad que fue bastante más que el año pasado, debería crecer mucho más. Lamentablemente justo una época en la cual hay muchos que están criando, entonces han dejado una pequeña muestra para presentar. Aves muy buenas, un nivel, la verdad que creo que muy adecuado y sin dudas está creciendo y hay criadores jóvenes, que eso es importante. Lo más importante, claro. O sea, no es despreciar a los que somos más veteranos, pero es necesario sangre joven. Y hay varios criadores jóvenes con ganas, aprendiendo y bueno, con ganas de saber más y de aportar también. Así que bueno, yo la verdad que quedé muy contento de ese campeonato. Yo también, muchos los hemos tenido ya acá en el programa, en el correr del año. Y la verdad que sí, porque esa es la gente joven la que trae nuevo impulso, ¿no? Y la que trae también siempre ganas nuevas, variedades nuevas también. Digo, la verdad digo que estuvo muy bueno el campeonato, el nivel de exóticos muy bueno, el nivel de citáceos cada vez se viene superando a sí mismo. Y la verdad digo que estuvo, como siempre, una fiesta, ¿no? Y es más, te diría que en alguna de las categorías que presentaron sacaban chispas, había debe haber sido difícil para los jueces decir este o este, ¿no? Porque en varias categorías estaba muy peleado, muy reñido, y hay otras que sé que hay muy buenas aves que no vinieron y que esperemos que en la apertura lo podamos ver, porque ahora se viene el campeonato de apertura con jueces internacionales, además de los jueces OMJ, alguno de Uruguay que va a haber también, y es un campeonato que promete mucho. Va a haber canarios, aves ornamentales, o sea, va a ser muy completo. Exactamente. Bueno, para que vayan sabiendo y saboreando, algunos, bueno, este campeonato internacional 2025 que organiza ACRU se va a realizar ahora en el próximo mes de mayo. El ingreso de las aves, para que vayan teniendo en cuenta, va a ser el día 7 de mayo. Los días 8 y 9 se va a realizar el juzgamiento de las diferentes categorías. 9 y 10 de mayo va a estar también abierto al público una exhibición. Y recién el 11 de mayo se va a proseguir con el retiro de los ejemplares. O sea que campeonato apertura nacional, ACRU y filiales, internacional con jueces del exterior, día 8 y 9 de mayo. Las inscripciones están abiertas, así que a no perderse una oportunidad que se da muy pocas veces. Yo creo que va a ser algo muy interesante. Ya tuvimos un pequeño adelanto el año pasado cuando vinieron dos jueces que van a repetir nuevamente, si Dios quiere, jueces brasileños, y dejó la verdad una imagen muy positiva en la sociedad. Exactamente. Donde nos enseñaron mucho, más allá de que habemos varios jueces OMJ y con años y eso, pero por ejemplo tuvimos a Wagner Cañasi, que es el jefe de laboratorio de la Federación Ornitológica Brasileña, la FOB, con una sapiencia muy grande, no solamente en cuanto el juzgamiento de aves, sino también nos ayudó mucho en un tema que creo que es muy importante,
a identificar o detectar fraudes o posibles fraudes. Que a veces no es fácil, y me gustaría detenerme un poco en esto. ¿Cómo no? Creo que es algo muy importante, porque brinda en cierta forma justicia. Si tú lo que juzgás es lo que realmente es el ave, que vendría a ser la parte genética y el cuidado de esas plumas, porque no es un tema de preparación, porque a veces la gente confunde y quiere llevar un poco el tema a veces de la belleza de la peluquería que puede obtener una dama, un caballero, no sé cuánto, con el peinado, con agregarle cosas. No, la belleza del ave es lo natural, se tiene que ver lo que ella da, lo que ella tiene, no es agarrar y agregarle un rizado si no lo tiene, o recortarle algo que no se recorta, o agregarle algún producto extra que no lleva. O sea, para ser claro, lo único que se debería utilizar para un baño de aves debería ser agua natural y puede ser algún shampoo o jabón neutro, sin otros agregados, por ejemplo de glicerina, sin agregados de blanqueadores, sin agregados de nada que afecte a la pluma. O sea, yo no voy a bañar un blanco y agregarle un blanqueador. Si yo le agrego un blanqueador, en cierta forma estoy como pintando el ave. Estoy agregando un efecto que es ajeno al plumaje. Entonces, para resumir un poco, solamente utilizar, físicamente podemos utilizar un cepillito, una esponjita suave, eso cuando hacemos un lavado profundo de plumas. Shampoo neutro, que digo, no nos pagan para el programa, pero generalmente utilizamos muy comúnmente el shampoo Johnson de bebés, el amarillo, que tiene menos agentes, ¿no?, externo, y que es neutro, que generalmente no hace llorar al bebé, y eso, bueno, es algo muy inocuo, y lo enjuagamos bien. Eso es lo que se utiliza. Se puede utilizar algún otro tipo de jabón de barra que sea neutro, pero no recomiendo ninguno, porque va a ser muy normal que de repente alguien viaje a Europa o viaje a otro lado y recomiende algún tipo de shampoo que se utiliza allá. Eso. Yo le quiero decir que en el hemisferio sur, a diferencia del hemisferio norte, hemisferio sur, fiscalizamos mucho el tema de los agentes externos. En Europa es mucho menos, salvo que haya algo demasiado evidente, no. En el hemisferio sur, y principalmente Uruguay, Argentina y Brasil, utilizan la luz negra. Luz negra, ¿vio? Para que la gente se haga un poco idea, es la de los bailes. Es la luz esa que de repente ibas a bailar y saltaba una sonrisa bien blanca, o si ibas con una remera o una camisa blanca, resaltaba, o yo qué sé, alguien llevaba una vincha y resaltaba. Bueno, eso es lo que generalmente resalta. Todas generalmente tienen blanqueadores. Nosotros nos cepillamos los dientes y utilizamos muchas veces pasta de dientes que tienen blanqueador. Hay gente que utiliza shampoo que sin saber tiene blanqueador. De repente alguien canoso se lavó con un shampoo que tenga blanqueador y le va a hacer un reflejo con la luz negra. Normalmente las telas blancas tienen blanqueador. Entonces, ahí eso está prohibido, ¿no? Prohibido, o sea, que el ave. Hay que tener muy claro, está prohibido recortar plumas. Vamos a decir, a veces generalmente en canario de color no le da, en algunas ocasiones sí puede cambiar la estructura del ave, generalmente no.
salvo en los mosaicos, que a veces hay algunos recortes que se hacen que están prohibidos para exhibir más los hombros, o a veces le hacen recorte a nivel de la careta en un mosaico. Entonces prácticamente le tallan una careta, eso está prohibido. Está prohibido también el uso de siliconas, aceites o agentes que para dar brillo extra a la pluma que no sea la natural de la pluma. ¿Ah? Si tú quieres darle brillo, o sea, brillo a la pluma, lo único que puedes utilizar es a nivel de alimento, una alimentación con mayor tenor grasa, que tenga alguna semilla de abisín mezclada, o níger, ¿no? Dentro de eso puede ser la colza, puede ser el girasol, puede ser el lino. Hay varias semillas que son oleaginosas. Bueno, eso ayuda a mejorar el brillo del ave. ¿Por qué? Con la grasa natural, ¿no? Pero no utilizar silicona. La silicona se utiliza muchísimo a nivel para el cabello, para un montón de cosas. Bueno, no utilizarlo en las aves. No utilizar glicerina. La glicerina era muy normal. Yo hablo de los años 70, cuando escuchaba a los veteranos, decían, no, se le pone unas gotitas de glicerina en el agua y se lo lava. Bueno, eso puede dar un positivo, ¿no? Puede ser considerado fraude. Está en el reglamento, están en las letras que no son tan chiquitas, dice claro que no se puede utilizar ni glicerina, ni ningún agente oleaginoso, ni silicona, etc. El agua salada, Bernardo, la salmuera que se puede utilizar. Bueno, eso fue una sorpresa que nos llevamos hace unos años, mismo uno de los que nos ayudó en el tema fue Wagner Cañasi. Había unos pájaros que realmente donde más se ha dado fraude en Uruguay ha sido en los rojos, en los amarillos y en los rojos mosaicos, ¿no? Es donde más se ha notado. Una vuelta, bueno, sacamos plumas te hablo capaz que hace 7 años, 8 años, sacamos plumas de unos rojos que no ya habían sido juzgados, no fueron sancionados, pero había uno que daba una tonalidad generaba una duda. Le pasamos que normalmente hay se utiliza algodón con un tipo solvente o con alcohol. Con alcohol, también puede ser con una acetona diluida, y a veces solamente un algodón con agua. No salía nada, no salía ni rosadito, nada, no salía nada, o sea que ahí no lo veíamos. Cuando se saca un par de plumas, se pone el microscopio, se saca una foto tipo electrónica, ¿sí? Y se le manda por mail. Y ahí, claro, él está acostumbrado a ver, y en la estructura dice, acá hay cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Bueno, el cloruro de sodio es muy utilizado a nivel mismo de tintorerías y para fijar color, para dar más la sensación de color. Bueno, eso daba un grado más de rojo. No es permitido eso. Es un agente externo. No es algo que le diste a comer y no. Esto es algo que lo lavaban con una solución tipo una salmuera leve, pero le iba quedando eso. Eso está prohibido. Y cuando sacás en el microscopio lo ves, ¿no? Tipo el que tenemos en Acro. En Acro tenemos que en realidad no viene a ser el microscopio, es lo que se utiliza para, por ejemplo, en los casos de los médicos para detectar problemas en la piel y eso, que es como una lupa que se acerca que digitaliza y saca la foto. Impresionante eso. Bueno, ahí se ve. Hay que aprender a ver. Pero todas esas cosas son fraude y es increíble a veces la desesperación que han tenido algunos criadores saltando un montón de barreras para obtener ese punto más, y en cierta forma es no solamente un fraude a la institución y ellos mismos, sino que hablando bien y mal es tratar de joder al juez, ¿no? al árbitro que está ahí, al juez que está juzgando,
pero también termina embromando a los compañeros, a gente que ha hecho un esfuerzo para criar por todo el año, y a veces por ese puntito más le termina ganando un pájaro que de repente era inferior en condiciones. Entonces, todas esas cosas no están permitidas, está el reglamento, hay métodos para detectar. Lamentablemente a veces cuando uno detecta algo siempre salió alguno que se cree vivo y tiene algo nuevo que demoramos en detectar. Pero en Uruguay se trata de combatir eso, sé que en Argentina también, y Brasil es el que lleva la punta, es el pionero en eso, porque tiene realmente un laboratorio montado y trabajan, no sé si son 3 o 4 personas durante el campeonato brasilero, permanentemente analizan a todas las aves que van a ser campeonas, reservadas campeones, más todos los que los jueces creen que pueda tener algo raro. Y quizá alguno al azar. No sé. Exactamente. Bueno, eso mismo, Bernardo, si será importante y lamentablemente común este tema, que en los grandes de América, como Argentina y Brasil, han tenido que llegar a montar un laboratorio para terminar con este problema, ¿no? 2 cosas muy importantes que dijiste, digo, que una cosa es preparar el ave y otra cosa es manipular el ave. La preparamos con genética, con cruzamientos, con buena alimentación, con los cuidados, como siempre decimos, desde el día que nacieron. Eso es la mejor preparación, baños de sol. Yo entiendo que hay formas de corregir algunos, no defectos, sino cosas que nos puede haber pasado. Yo recuerdo mucho a Canario Apellani, Apellani, un criador para mí divina persona, gran criador de rojos, y era un buen preparador, pero en el sentido de que cuidaba las aves y eso mismo. A veces te decía, ¿querés que yo te prepare para presentar? Y ayudó a un montón de gente. Y él tenía cosas, pero ¿qué era? Era con agua, con jabón neutro y con el uso de sus manos. Yo lo vi, por ejemplo, una cola que estaba abierta, ¿no? Una cola abierta por mal manejo del criador, porque el criador de repente lo tenía en una jaula no adecuada, etcétera. Entonces el ave iba dando vuelta y se iba estropeando en cierta forma la cola sin llegarla a romper, y él, pero que a veces queda como medio quebrada y se abre. Bueno, él la llevaba a la forma natural solamente con agua caliente, pero agua caliente con delicadeza, con su dedo, y de repente en 2 días esa cola iba, porque tiene memoria, ¿no? Es como a veces un plástico que tuvo una determinada forma, se formó por algo y vuelve al lugar. Bueno, tiene memoria eso y volvía al lugar. No era lo mismo que si lo hubiese cuidado, pero mejoraba un montón. Eso sí puede ser preparación, pero ahí no hay recorte, no hay pegamento, no hay agente externo, es solamente con agua. Es estar en todos los detalles, ¿no? En todo. Por eso, perdón, es mucho más barato o mucho más fácil cuidar al ave desde que nace, desde el nido, porque ahí ya empezamos a preparar nuestra ave que va al campeonato. Exactamente. Como te decía, digo, es estar en todos los detalles. Hemos visto algunos criadores, yo creo que el abanderado de todo esto ha sido Luis Martínez, que pese a que en los campeonatos las jaulas vienen todas preparadas, ya están limpias, todas preparadas para colocar el ave, él mismo viene, las limpia los barrotes, limpia los palos, los comederos. Digo, tiene una pasión, una dedicación especial, y bueno, eso ha redundado en que ha tenido sus frutos, ¿no? Porque ha salido muchísimas veces campeón en blanco. Es una línea tan difícil como esa, teniendo esos pequeños cuidados, esas cosas que de repente los demás no tomamos en cuenta o no nos damos cuenta, y él en esos pequeños detalles, digo, ha ayudado que de repente sea un puntito más, y en color, en plumaje, digo, no sé, eso lo dirán los jueces de color, que hace ganar el ave. Yo te digo algo, que lo he repetido en varios programas. Si un ave la cuidas de entrada,
esa ave ya viene con un hándicap de 2 puntos. Vos me puedes decir, no, es un disparate. Te digo que un ave de 88 puntos, ¿no? Un ave que de repente, ya al estar cuidada la pluma, cuidado todo el ave desde el principio, que llegue con limpieza y pureza en su plumaje, ya tiene esos 2 puntos extra. ¿Qué puede llegar a esos puntos? Que de repente esa ave que normalmente iba a sacar 88 o 87, o si estuviera muy descuidado 86, capaz que saca 89 puntos. Son ese hándicap de 2 puntos, porque normalmente el ave de 88, si no está cuidada, mínimo, o sea, como máximo tendría 87, pero puede llegar a tener esos 2 puntitos más, al 89, te llega. Uno más ya te puede ser campeón. En cambio, 89 puntos, y 89 puntos que a veces que nosotros tenemos la barrera de 90 para dar el campeón, a veces sí hay varias aves, y es la que está mejor, y la que ves que está con la colita que cierra bien, con todo el aspecto vivaracho, porque también ayuda en su salud, en todo, porque el cuidado no es solamente el plumaje, o sea, es de adentro y afuera, ¿no? Eso. Y esa ave llega mejor, y de repente, capaz que del 89, el juez le da 90, porque dice, no voy a dejar esta categoría, ¿sí? Le da 90. Y en cambio un pájaro que era 90 puntos, que era un pájaro de buena genética, o sea, mejor genética, mejor seleccionado todo, que viene con cola rota, que viene sucio, que viene a veces hasta por esa misma, porque si el ave viene sucio, realmente no está muy bien en su criadero, y a veces viene con un síntoma de salud tampoco que capaz que no te da para desclasificarlo por un tema de salud, pero ya el aspecto, la impresión que tiene y eso, terminás ese pájaro de 90 dándole 88. Y el otro que era inferior, claro, sacó 89 y capaz que de rebote lo termina dando 90 el juez. Y no está mal el juez que le dé 90 a ese. Entonces, el hándicap es importante, cuidarlo desde el principio. No vas a hacer magia. Si un ave tiene que tener, yo qué sé, determinada tonalidad de la melanina, del hipocromo, bueno, si fuera deporte tiene que tener los rizados de tal forma, si son rizados, sí. O un Gloucester tiene que tener tal forma, si no la cuidado, tiene, claro. ¿Qué vas a hacer? No le vas a dar, pero ya viene con un hándicap. Hablando de todo esto, Bernardo, quiero invitar a la audiencia, porque muchos dicen, estamos hablando de baños de ave. ¿Y qué son? Baños que le ponemos la bañera, los pulverizamos desde afuera con un rociador. Bueno eso, y también era una pregunta que me habían hecho. Tenés 3 tipos de baños. Un baño es el normal, y que yo le recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer, aunque sea que le ponga 1 horita día por medio a las aves, una bañerita, agua limpia indudablemente, con 4 gotitas de vinagre, que para mí el mejor vinagre es el de manzana, puede ser el vinagre de alcohol, 4 gotitas de vinagre. Es un antiséptico, antifúngico, es muy bueno el vinagre, además hasta si lo tomas, que las aves muchas veces toman esa agua, es excelente, bárbaro, eso le hace muy bien. El ave, realmente un ave que se baña es un ave sana. Yo entiendo, a veces depende donde la tenga puede molestar que tira agua para un lado o para otro, pero es parte. Lo ves en la naturaleza, llueve, salió el sol, quedó los charquitos, lo primero que va a hacer las aves es ir a bañarse. Y eso es salud. Un ave que se baña generalmente goza de salud. Un ave que está enferma no se va a bañar. Ese es un tipo de baño. El segundo tipo de baño, que es muy útil, es con un aspersor. Un aspersor tipo lo que se usa para jardinería y eso, indudablemente que no haya sido usado con productos tóxicos y eso, ¿no? Pero es algo barato si lo compras en una ferretería y eso, que puede ser de medio litro, o hay algunos más chicos. Agua natural, agua de la canilla, y eso lo rociás por arriba. Si querés le podés poner las 2 o 3 gotitas ahí de vinagre, lo rociás por arriba y el ave la vas a mojar y enseguida se va a acicalar, va como a sacudirse y eso
le hace bien, va eliminando parte de la suciedad. Ese es el segundo baño. El tercer baño ya pasa a ser el baño que cuando uno manipula el ave, lo agarra con la mano, generalmente es muy utilizado cuando vas a llevar al campeonato, por lo menos para la punta de cola o a veces punta de ala. Eso sería un bañito por arriba con un cepillito de dientes viejo. El cepillo de dientes viejo es mejor porque ya la cerda está gastada, está abierta, es más suavecita. Bueno, con eso lo puedes limpiar solamente con agua o con un agua jabonosa, que vendría a ser un agua que recomendablemente con o shampoo Johnson, el amarillo de niños o de bebé o algún otro que sea neutro, que sepa que es neutro. ¿Está? Limpiar y después lo enjuagás bien, porque no le puede quedar residuos de shampoo. He visto también que no solamente con ese cepillito de dientes gastado, sino las brochas de afeitar que había antes. Que la brocha de afeitar es mejor todavía, la brocha de afeitar, pero tiene que ser algo, no utilizar el cepillo de diente nuevo, duro, no, eso no. Blandito, pasar, va a quedar perfecto. Ese mismo baño lo puedes hacer más profundo prácticamente, que es mucho más agresiva para el ave, un baño de profundidad que quede todo mojado, que queda prácticamente viéndose la piel. Después esos temas que tenés que tener un lugar adecuado para que se seque, con temperatura que por lo menos esté arriba de los 30 o 32 grados el lugar, para que no tengas una muerte de hipotermia del ave. O sea que eso es con cuidado. Cuando haces esa, es distinto si el ave se moja él y se baña él sabe hasta dónde bañarse, y vos ves, de pleno invierno se baña. Pero cuando uno le hace ese baño a profundidad, generalmente es más delicado. Tiene que secarse bien, hay que enjuagarlo bien, porque he visto muchos problemas a veces de pájaro después pegoteado, porque no tuvo un buen enjuague el ave y quedó con un resto de shampoo. Otra cosa que te quiero decir con el tema de los shampoos, porque puede haber dudas. Un shampoo que me recomendaron, uno que me regalaron, que me trajeron de Europa, Estados Unidos o de Brasil, de donde sea, no, que me recomendaron que esto es bueno, ¿no? Es muy común que utilicen shampoo que se utiliza para perros. Yo no sé cómo es el reglamento de las exposiciones de perros, pero muchos de esos shampoos que vienen de perros, y más que nada cuando ponen la foto un perro blanco, son con blanqueador, no se usa eso, ¿no? Bueno, cuando utilicen un shampoo que tengan dudas, no lo hagan con todas las aves, prueben un ave y hablen con José Mazula o con Anthony Pereira y díganle, quiero llevar a probar, hablan a Iacru, a probar a ver si este shampoo que utilicé tiene blanqueador o algo. Generosamente y muy amablemente le van a hacer caso, van a prender la luz negra de Acru y en algún momento, obviamente que no tenga gente y eso, lo van a llevar a la sala directiva donde se utiliza la luz negra esa y van a pasar el ave. Y ellos mismos, que los dos son jueces, además de otra especie de color, le van a decir, este shampoo tiene blanqueador, no lo utilicen, no presenten las aves que hayas lavado con él, porque puede ser sancionado. Bernardo, quería invitar a toda la audiencia al canal de Acru en YouTube, donde hay desde hace ya unos años, hechos por Daniel Odo, hay 2 o 3 videos donde se muestra cómo es este tercer tipo de baño, cómo se deben bañar las aves, cómo se les tiene que dar el secado, el calor que hay que darles después, ¿no? Y creo que hasta hay algunos hechos con shampoo no permitidos para que se vea la diferencia. Claro. Así que digo... No, está muy bueno eso. Lo que hizo Daniel Odo, la verdad que de mucha ayuda, y está en las redes, lo pueden ver ahí en el canal. Son de los primeros videos, aparte son videos cortitos, de pocos minutos, digo que en un ratito nomás se pueden ver en el canal de Acru de YouTube. Bien. Ahí está. ¿Y está también en el canal de Hablando de Aves? No, en el de Hablando de Aves de Acru. Sí, canal de Acru Hablando de Aves. Claro, pero vos lo buscás buscás por Acru y no lo encuentras. Hay que buscarlo en YouTube por Hablando de Aves. Exactamente, ahí está. Acceso libre, así que pueden mirar todos sin ningún inconveniente. No.
Bueno, ¿te parece? Nos vamos y seguimos hablando de este tema porque hay mucho para hablar. El tiempo es tirano, como dice Enrique, que hoy no puedo estar presente. No, capaz que está llegando. Él estaba viniendo desde el otro lado de la cordillera, pero... No se dicen que estuvo detenido en la aduana porque tenía un sobrepeso de souvenirs para las reuniones de los viernes de Acru. Esperemos que sea así. Me parece que debe traer el vino que le encargó Oscar, ¿no? Me parece que sí. Bueno, nos vamos a la tanda y en unos minutos volvemos con Hablando de Aves. Atención, amante de la naturaleza. Les presentamos Plantitas y Más, un vivero familiar en el corazón del Prado. Plantas, macetas, submatos y amplia variedad de rosales. Arreglos de centros de mesa y souvenir para eventos y fiesta. Seguinos en Facebook e Instagram. Contactate vía WhatsApp al 091-823-826. Te esperamos. Fed Soluciones. Tenemos servicio de herrería en general, servicio de pintura interior y exterior, electricidad completa, servicios de mantenimiento general para el hogar, trabajos 100% garantidos. Llámanos al 094-936-357. Electromontajes. Somos un equipo apasionados por la excelencia eléctrica. Proyectos para pequeñas y grandes obras. Mantenimiento en general. Presupuestos sin costo adicional. 094-247-436. 094-875-726. Página web electromontaje.uy. Correo electromontaje.1990@gmail.com. Electromontajes. Trabajamos en todas las zonas rurales del país. Clínica Veterinaria de los Doctores Virginia y Martín Lima. La mejor atención para tus mascotas en general. Especialistas en aves. Hace el plan sanitario para tu criadero personalizado. Consultas al 099-250-958. Ahí. Alambres La Uruguaya, 106 años en el mercado. Alambre de acero ovalado para el campo. Mallas ganaderas, mallas electrosoldadas, concertinas y pinchos para seguridad. Tejidos mojiteros, romboidales artísticos y para zarandas. Esteras de caña y cintas de plástico. Alambres La Uruguaya. Lunes a viernes de 8 a 16 horas. 095-155-575. Instagram alambres.lauruguaya. En Rivera 3066, esquina Maquichen, está Acru. Allí encontrarás todos los insumos para nuestras aves, semillas, medicamentos, nidos, ventas al público en general. También aves en exposición permanente todo el año. Abrimos de lunes a sábados. Comunicate al 2-622-7169. Mudanzas La Higiénica. Desde 1903. Mudanzas, depósito, guardamuebles y embalajes. Teléfono 2-218-8520. Somos los pioneros y damos el mejor servicio. Mudanzas La Higiénica. Aviario Chico Torino de Milton, Lucía y Franco Tom, ubicado en la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, Piliay Cucú, canarios de color, con o sin factor, verdes y ágatas, forma y postura, bife fancy, campeones departamentales, nacionales y mundiales. Por consultas o informes en Acru o al 094-283-711. Biolacta, representante exclusivo de Delaval para el Uruguay. Los mejores insumos y equipos para el tambo son de Delaval. Informate al 092-921-779. Bueno, volvemos en la segunda parte del programa del día de hoy en Hablando de Aves
con un tema, digo, más que interesantísimo, ¿no? Bernardo, te hago una pregunta, que ya a mí me había quedado clara, digo, pero hay gente que puede llegar a interesarle. Si yo mañana consigo, como se ha hablado por ahí a veces, alguna planta, alguna alimentación que le mejora, por ejemplo, la melanina, esos pájaros de color o de los de línea oscura, los pájaros tipo los lizard en porte, que necesitamos que, por ejemplo, las uñas sean oscuras, algunos precisan que las patas o el pico sea lo más oscuro posible, que dicen que hay algunas plantas que mejoran a que esto sea más negro. Digo, ¿se considera fraude? No. No, para nada. Todo lo que sea por vía alimenticia, o sea, que ingiera el animal, eso no es fraude. O sea, si no sería fraude el carofil o el betacaroteno o la luteína o yo qué sé, si le dan, antes de existir el carofil se le daba zanahoria rallada para que quedaran más rojas las aves, ¿no? Que en realidad lo que tenía era betacaroteno, pero había que rallar y que te lo comieran. Bernardo, o sea, todo lo que des por vía oral no hay ningún problema. Y lo que es fraude es lo que vos pongas agregado a la pluma. La pluma tiene que ser natural. O sea, lo único que puede estar agregado a la pluma es la grasa que se acicala al ave de la glándula oropigia, ¿no? Que es lo que dicen, el canario tiene el granito, no, es una glándula que tiene, que eso se lo picotea el ave y desparrama, esa es la única grasa natural y la que tiene el animal por su alimentación, ¿no? Por eso que dije, es importante a veces dentro del alimento que haya algo oleaginoso, ¿no? Que puede ser como, por ejemplo, repito, avicino níger, colza, girasol pelado, lino, y hay alguna otra semilla más, y además hay otras semillas que también tienen algo aceitoso. Hay gente que en el pastón le agrega un chorrito de aceite de girasol o otro tipo, no tiene ningún problema, no le va a quedar el ave ni pegoteada ni aceitosa por ponerle aceite al pastón, ¿no? Mismo hay pastones que ya vienen con aceite, que si tú lo apretás queda como apelmazado, es por el aceite que tiene adentro y eso no está mal. Bernardo, no es un fraude, por llamarlo de tal manera, ¿no? Pero yo estoy criando amarillos o estoy criando rojos, ¿no? Y por X motivo me quedé a mitad de la preparación, cuando era el replume, me quedé sin carofil, me quedé sin luteína, cambié de marca, compré de otro tipo, me prestaron de otro lado. He escuchado muchas veces que dicen, los pájaros quedaron a 2 tonos diferentes o algo así. Eso es un tema manejo. ¿Le va a quitar puntos el juez? ¿O hay algún juez que puede llegar, si fuera muy evidente y eso, muchos problemas, puede llegar hasta desclasificarlo? No es fraude. Es un tema, o sea... Mal manejo. Mal manejo. Vuelvo a repetir, por ejemplo, un tema y que... vamos a terminar primero con lo de los fraudes, después te voy a hablar algo el tema de los amarillos, tonalidad y los rojos. Bueno, para seguir con los fraudes, cuando hablamos de recortar, no se puede recortar nada. No se puede, porque es muy normal de que agarre, que diga, no, esta plumita o como esta está quebrada, la arreglo con la tijerita. Eso, si te lo detecta el juez, eso es fraude. Claro, te está jugando a que nadie se dé cuenta. Claro. Pasa muy a menudo que lo hacen intencionalmente en los pájaros de porte. Pues, por ejemplo, un Gloucester, que por X razón se le quebraron pluma de cola, esto y lo otro, el criador tiende a arrancar la cola y sale de nuevo. Esa cola nueva sale 4 o 5 milímetros más larga.
le cambia la forma al pájaro. Un Gloster con 4 milímetros más, ya pasa a ser más grande. Y no queda en proporción, porque queda la cola más larga. Entonces, eso ahí algunos, lo voy a arreglar con la tijera. Y le quieren sacar esos 4 milímetros. O alguno que normalmente ya es más largo, lo quieren. Bueno, eso es un fraude. Ténganlo claro, porque a veces piensan, no sabía. Bueno, si tú no sabes de determinadas leyes, infligir las leyes esas, puedes ir preso, o te pueden multar, o vos no sabés que la velocidad en un determinado lugar es 45 y vas a 80, y te van a multar. Y si vos le decís yo no sabía, lamento. Nos vamos a deschavar con esto, ¿no? De que somos más veteranos de lo que la gente piensa, ¿no? Porque ahora no existe más en el liceo con nuestra época educación social, moral y cívica. ¿Te acuerdas que había y me acuerdo que había una profesora que siempre decía, el desconocimiento de las leyes no te exime de culpa. Por supuesto. Claro. Pero en este caso, el reglamento que se da a principio de año para todos los campeonatos es muy claro. Hay que leerlo. Lamentablemente hay mucha gente que no lo lee. Pero todo el mundo lo lee y se repite y se manda. O sea, las cosas, hay cosas que se pueden y cosas que no. Recortar no se puede. ¿Ah? Si vos arrancaste una pluma, creció bien y eso no es fraude. También vamos a aclararlo. A veces dicen, no, porque tal arranca las plumas. Si las arrancás bien, no. Lo que no podés es recortarlo con una tijera o alguien que seca. Yo no puedo porque tengo las uñas bien cortitas, pero hay gente que se deja las uñas largas y con las uñas comen la pluma. Eso, si es detectable, es un fraude también. Claro. Hay gente que, por ejemplo, te quita feomelanina. Vos me vas a decir, ¿cómo va a quitar feomelanina? Claro. Vamos a suponer un cobre mosaico, ahora como le llaman, negro rojo mosaico, ¿no? Un pájaro típico, llega al campeonato, mira qué lindo, no tiene nada de feomelanina, un pájaro limpio, todo. Al año te resplumas tapado de feomelanina. ¿Qué pasó? Y que hay criadores que se toman el trabajo, que da mucho trabajo, plumita por plumita. La feomelanina, ¿dónde está? Está en el borde de la pluma, esa pluma marrón no deseada. ¿No? Eso es el marrón periférico. Eso lo van sacando con la uñita. Sacan con la uñita. Se llama un trabajo que yo creo que si ese trabajo lo dedicaran a hacer una buena selección y buen manejo genético, tendría mucho más resultados. Bueno, yo conocí, no voy a dar nombres acá, algunos ya no son socios de ACRU, eran verdaderos talladores, artesanos. Pero, y te presentaban un pájaro y el juez muchas veces se lo comía. Claro. Y ese pájaro le daba campeón. Y era un pájaro mediocre a malo. Pero en el momento de la mesa pasaba, bueno, eso es fraude. Si lo detectan, es fraude. Eso mismo pasa con el exceso de nevación. Un rojo nevado, por hablar, o un amarillo nevado. Rojo nevado, quiero decir, qué nevado cortito, que en el mismo lugar donde está la feomelanina, en ese cobre mosaico que te decía, o negro rojo mosaico, está en el rojo nevado, ese borde de la pluma, y agarra y lo recortan y te hacen un pájaro, un nevado cortito. Y vos decís, qué precioso pájaro. Y después replumó y el pájaro cambió de un año al otro un montón. Eso es fraude. Es muy difícil a veces detectar, pero si se detecta, es fraude y se va a sancionar. Lamentablemente, digo, esto es algo común, no tendría que serlo, pero es algo común. Y bueno, por suerte, la gran mayoría de los países están atentos a esto. Como decimos, hay laboratorios montados en diferentes países que se están especializando, tienen criadores especializados para la detección de este tipo de fraudes, ¿no? Que es por el bien del hobby, ¿no? Digo, la verdad, que, como siempre dice Enrique, las que compiten son las aves, y nosotros tenemos que intervenir en los cruces que hacemos, en la alimentación, en la limpieza, en la sanidad, en el cuidado de que
un Gloster no tenga comederos externos, para no lastimarle o al copete alemán, un Gloster o cualquier variedad de porte con copete, le lastimamos el copete, que algunas aves, como tú decías, que de repente los palos, los posar, no estén muy cerca de los costados, que cuando el ave gira no rompa la forma ideal de la pluma de la cola, por ejemplo. Pero hay algo que también me he dado cuenta, digo, en Uruguay y en el mundo, que no sé si te ha llamado la atención, que la gran mayoría de las veces, cuando uno detecta un fraude o un posible fraude, son realmente criaderos que no lo precisan. Tienen tan buena calidad de aves que uno dice, ¿por qué? Bueno, pero bueno, yo me remitiría a un fraude que se hablaba mucho en ACRU hace 35 años, ¿no? Había sido de un criador, ahora lo puedo mencionar porque ya está fallecido todo, Mariano Quijano. Sin duda era de los mejores criadores que había en cobre y en canela. Venía gente de Perú, de Brasil, de Argentina, de todos lados venían a comprar cobre y canela. Era un excelente criador, posiblemente lo mejor que había en el hemisferio sur, tipo muy meticuloso. Yo lo llegué a apreciar en pila, para mí un maestro en un montón de cosas, pero y tenía lo mejor de lo mejor, posiblemente era muy difícil ganarle, pero siempre quería agregar a lo más. En 2 oportunidades fue detectado con, fraude. En uno de ellos metía, no quiero faltar la verdad, pero creo que era vino tinto, los bañaba con vino tinto, los cobres quedaban más negros, más oscuros, y después usaba también carbonilla para las patas y eso. Y fue detectado con algodón, pasándole. La primera vez fue suspendido, no sé si por 6 meses, 1 año, y la segunda vez le dieron como 2 años. ¿Fue el famoso cuento de las aves que desteñían? Desteñían con el algodón. Alguien que ya no es juez hoy, pero que sigue siendo socio, fue el que con el algodón lo pasó. Alguien muy conocido, muy buen criador, que le pasó el algodón y salió. Y fue sancionado. Y Mariano era excelente. Hablo de él porque ya fallecido, pasó un montón de años y quedó no le vamos como anécdota y se sigue hablando hasta el día de hoy. Es más, en un momento estaba en la directiva, la foto, no quiero mentir si fue en el año 87 o algo así, hay un mundial que se hizo, el catálogo ese está recortado, ves claro que sacaron una persona de la foto. Mira. Así que, bueno, es una pena. Y así como eso, todos los fraudes que he visto de ahí en adelante, y no voy a mencionar porque hay mucha gente que hoy sigue compitiendo, todo, digo, y es como todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a reformarse, a mejorar y a salir adelante. Pero todos han sido muy buenos criadores. Creo que es raro, y contados casos, algunos que una vuelta me acuerdo que cortó una cola, pero era al ras y no sabía que eso no se podía, pero era algo que que era visible a 2 metros. Bernardo, te hago una pregunta. Yo quiero presentar un ave, Sí. ¿no? Vamos a suponer en el campeonato nacional, ¿no? Que son aves que compiten, son pichones, ¿no? Sí. Por ejemplo, año 2025 puedo presentar aves nacidas, estoy hablando de canarios, ¿no? Sí. Aves nacidas en el 2024. Y yo tengo la viveza, la picardía, la maldad, o como quieras, de que tengo un canarito medio viejo, pero que está precioso, excelente. Y le coloco un anillo, pese a que estamos hablando de un pájaro adulto, le coloco un anillo de un canario pichón. Bueno. Y se detecta. ¿Qué pasa? Bueno, ese pájaro, primero que va a ser descalificado, no desclasificado, descalificado, se va a elevar un informe y eso pasa a la comisión directiva de ACRU, la cual se encarga de conformar un tribunal de ética. El tribunal de ética, el cual en ACRU está conformado por
un miembro de la directiva, el fiscal de la exposición o una persona que haya estado en la exposición, o sea, que haya sido testigo ocular de lo pasado, y después se selecciona un socio vitalicio. ¿Por qué vitalicio? Porque es alguien que tiene más experiencia, más años en la sociedad, es alguien que por lo menos tiene 25 años de criado. Ese tribunal de ética lo que hace es estudiar, el secretario de ACRU le alcanza todos los antecedentes, si ya había estado, había tenido problemas, ¿no? Estudian y sugieren una falta a la comisión directiva, y después la comisión directiva falla, ¿no? Generalmente se respeta lo que sugiere el tribunal de ética. Creo que aparte hay tiempos, no podés descansar los 6 meses porque le quita, hay tiempo también para hacer descargos al criador, y ahí se le da la sanción correspondiente. Generalmente se toma en cuenta los antecedentes, se toma en cuenta si es además él es un juez, si es un criador que viene presentando hace años o es nuevo. Hay un montón de atenuantes o agravantes. Ahí está. Bernardo, si yo me equivoco y anoto, no sé, estoy criando una variedad X de mosaico y me equivoco y anoto un macho como niña hembra o una hembra como niña macho, así. Digo, ¿qué sucede ahí en ese caso? No, generalmente... ¿Puede haber sido un error involuntario? Error involuntario generalmente está fuera de categoría. Y quedó ahí. Digo, no hay... Es algo normal equivocarse. Lo primero que generalmente se hace es tratar de buscar, si no fue juzgado todavía, si es un error de anotación o es un error de el procesamiento en la sociedad. Si es un error de la sociedad, se lo pasa a la categoría que corresponde, se lo coloca. Si es un error de quien lo anotó, y bueno, error, el pájaro no es juzgado. Quiero volver a algo con respecto a lo que decías de los anillos. Un pájaro, si hay un fraude, que alguien le puso un anillo, si es detectado, en Uruguay va a pasar todo eso, al Tribunal de Ética, etcétera, va a ser sancionado. Pero vamos a suponer que en el campeonato nacional los jueces no se dieron cuenta. ¿Qué puede pasar? El juez no está revisando tal. Es humano. No, pero además no está, la función de él no es 100% al anillo. Al anillo tiene que ser algo que prácticamente ni lo mire, salvo algo que le llame la atención. Entonces de repente no le llamó la atención, bárbaro, jugó lo otro. Y no hubo un control de anillos ahí, y el pájaro clasificó y fue al mundial, o alguien que agarre que lo anota directamente al mundial y ese pájaro llega. En el mundial, todos los pájaros que salen campeones, y eso, todos esos son revisados los anillos. Hay control de anillos, algo exigible por la COM, ¿no? Se pone a alguien para el control de anillos, y si ahí es detectado el tema, se le quita los puntos. También se hace lo mismo, se hace un acta, ahí ya pasa a la esfera de la COM para ver qué va a hacer, y se informa al país. Y normalmente en Uruguay, cuando tenemos un problema de estos compitiendo por Uruguay, ese criador va a ser sancionado en Uruguay. Va a pasar el mismo efecto, va al Tribunal de Ética y va a ser sancionado. Uruguay lo va a sancionar. Seguramente la COM lo va a sancionar. Digo, tenemos casos que han pasado otros años, y este año mismo en el último mundial fueron detectadas varias aves que estaban anilladas, que posiblemente eran o aves compradas, ¿sabes?, con anillos más grandes. No eran del propio criador. O no sabemos, porque nadie tiene la bola de cristal, pero estaban con anillos que no eran acordes, y esa gente es sancionada. O anillos deformados, o ya anillos que no eran del tamaño eran anillos que los sacaban. O sea, estuve en mi caso me tocó por la COM, junto con Albert Sommer, que es el otro vicepresidente, el que de neerlandés, o sea, holandés, y se le salían los anillos. Bernardo, eso mismo, hubo
En un momento se hablaba, o por lo menos apareció alguna publicación que decía, el anillo no importa el tamaño mientras no se le saque, mientras no se le salga al pájaro, pero hay una planilla que dice tal variedad, tal número de anillos. Hay medidas. Normalmente no se pasa por calibre a ver la medida de los anillos. Generalmente lo que se toma es algo que visiblemente no está ni adulterado ni es de otro tamaño. Generalmente si el pájaro le sale fácilmente el anillo, ese pájaro ya está fuera o sea, fuera del tamaño que necesita. Podría utilizarse un calibre y ver. Digo, en los últimos años no he visto que utilizar calibre. Se puede llegar a utilizar. Hay toda una lista de que yo que sé, por ejemplo, en el caso de tuyo, forma y postura, hay de acuerdo a la raza, el tamaño. De 2,8, 3,5 tenés. Generalmente canario de color lo que se utiliza es el de 3,0, de 3 milímetros. Si usas uno más chico, posiblemente termines lastimando la pata, le vas a causar un problema. Y si usas uno de 3,2 o 3,5, realmente porque hay un fraude ahí. Se puede equivocar, están los descargos del creador, pueden equivocarse. Lo que pasa es que normalmente, al cabo de los años, los errores se repiten. Entonces, este año, uno que está ahora en proceso, de eso, mire, no, este creador ya tuvo problemas el año anterior o el otro. O sea, gente que repite la misma macana. Como lo que contaba yo, lo de este criador viejo, ya falleció hace años, tuvo problemas y a los 2 o 3 años tuvo problemas de vuelta. Y andás a ver en el medio si no pasó algo que nadie se dio cuenta, porque realmente es un poco como el servidor, lo que queda es parte. Cuando vos encontrás 2 fraudes, pasaron por lo menos 3 o 4. Y el que comete fraude se ríe y piensa, los embromé, pero no, te estás embromando vos mismo y además a los compañeros. Porque el juez está ahí, el juez ve y es subjetivo y hay cosas que se le pasan. Exactamente. Bernardo, yo estoy mañana en cualquier campeonato en ACRU, ¿no? Y bueno, competí con canarios, con loritos, de repente y hasta con algún diamante de bull. Bueno, y me detectan que cometí fraude, no sé, en los canarios. ¿Pierdo también los demás puntos? En la COM no. En ACRU generalmente sí. Pero depende un poco de lo que resuelva la directiva. Ya, viste, falta acá Enrique que dice, tipos tiraron. Ya se nos va el tiempo, viste. ¿Cómo empezamos a conversar? Da para hablar media hora, 1 hora más por lo menos el tema, pero ojalá les haya quedado claro. Cuiden a sus aves, anímense a anotar y se viene un campeonato muy lindo. Vamos a estar el domingo que viene repitiendo un programa anterior, seguramente ahí lo buscaremos junto con Jordan a ver qué programa está interesante. Le deseamos a todos una muy feliz Semana Santa o Semana de Turismo, cada uno una felices Pascuas, bueno, que realmente disfruten, si pueden disfruten en familia, con amigos y bueno, que les traigan mucha felicidad. ¿Y de qué no me tengo que olvidar? Por favor, no se olviden, por eso se lo digo siempre, pero sí. Algunos se olvidan, no se olviden que criar es preservar. Gracias por escucharnos y arriba ACRU, como dice. Iba a decir, arriba ACRU. Vamos arriba. Nos vemos la próxima semana. Y esperemos que se reintegre Enrique, ¿no? Esperemos, vamos a ver muy bien.